Buenos días, bienvenidos al canal de Barefoot Angel. Hoy tenemos un entorno espectacular. Aquí tenéis el letrerito, no hace falta ni que os diga. Bueno, pues nada, Font-Romeu. Y no le falta detalle a esta gran ciudad, con unas panorámicas, unos servicios que os voy a ir contando poco a poco. Hemos venido a hacer deporte y esto sí que es una ciudad del deporte, porque hablamos de muchas ciudades típicas de correr o ciudades que a lo mejor pues juegan mucho a fútbol, no sé, por así decirlo. Pero aquí es, bueno, la ciudad donde vienen todos a entrenar, y ahora os iremos contando poco a poco, porque no se trata solo de deportistas de élite. Una ciudad que acoge a más de 51 países de todo el mundo, y te los puedes ver por la calle corriendo con bicicletas espectaculares. Y mira, aquí tenemos el emblema de la bicicleta, una escultura, una bicicleta, bueno, un poco... A ver, no sé si funciona. No funciona, aunque parece muy realista, la cadenita y todo ahí. En fin, una ciudad llena de detalle que hoy os iremos mostrando y contando poquito a poquito. Hoy correremos por una de sus rutas más emblemáticas. Vamos a un punto que, bueno, yo estoy unos días aquí, ya me he estudiado un poco el recorrido y vamos a ir a empezar el vídeo desde una zona, una panorámica de la ciudad que me parece preciosa. Recuerda mucho a Brasil. Me he puesto aquí debajo del Cristo que abraza la ciudad, parecido al de Río de Janeiro ese, o no sé si es por allí, que aquel está encima de una colina. Este no sé si es una réplica, la verdad es que recuerda mucho, pero desde luego aquí también hay una panorámica preciosa. No es que esté muy alto. Un museo al aire libre, que es una de las piezas fundamentales a visitar si algún día te pasas por aquí, por Font-Romeu. Voy a extender el palo. Pasa que, claro, yo estoy aquí como... No hay mucha caída, no hay un precipicio aquí que te vayas a estampar. Aunque me caiga, no me rompería las uñas. Vamos a intentar hacer aquí una panorámica 360, por supuesto, que no sé si os lo he dicho. Pues esto es un vídeo para ver en VR, en gafas de realidad virtual, o bien pues girando tu pantalla, tu móvil, con el ratón. Y nada, aquí tenéis al Cristo abrazando la ciudad desde esta panorámica preciosa. Un buen sitio para empezar el vídeo, y ahora os iré mostrando de la historia de Font-Romeu, cuál es su principal atractivo, que como os he dicho pues es el deportivo, y qué tipo de atletas vienen y han venido y han vivido aquí también. Y es que aquí, en esta ciudad, si falta algo, pues es el oxígeno. El famoso oxígeno, la EPO, los glóbulos rojos. Sí, no es trampa, no. Una especie de ermita ultramoderna, como podéis ver. Y ahora mismo, bueno, parece que esté habilitada. Pero bueno, desde aquí vamos a empezar el recorrido, como os hemos dicho, hacia lo que es el museo. Museo al aire libre, con distintas figuritas. Yo ya me lo he visitado. Vuelvo aquí para hacer el vídeo porque me parece un entorno precioso en el que contaros la historia de Font-Romeu. A 1850 metros de altura estamos, lo cual esto tiene un efecto muy bueno en las adaptaciones, que ahora os iré contando de cómo he conseguido entender esto de cómo funciona las mejoras y las adaptaciones del consumo de oxígeno una vez vuelves a casa. Como os íbamos diciendo, pues una ciudad repleta de servicios para los deportistas, y ahora en verano pues aprovechando los telesillas, como podéis ver. Estos suben por allá, a ver si me va a dar con el palo la cámara. Ahí los tenéis, cómo van para arriba y para abajo, allá al lago de Les Busilles llega, me parece. Estas telesillas que coges un par de remontes y te plantas allá arriba en un entorno precioso. El pico Carlick, por ejemplo, se puede ir por aquí. Y como veis, pues no solo es running, no solo es ciclismo, también hay tenis, mucho ping-pong, he visto también golf. Aquí, pues, entrenar en altura es lo que le hace a uno transformar el motor de su cuerpo. Vamos a ir visitando figuritas, como podéis ver, esculturas también, no solo paisaje, también
de la mano del hombre, que se ha metido en medio del paisaje y ha puesto esculturitas también, pues para hacer más amena la visita por la montaña, que ahora nos adentraremos. Intentaremos subir para arriba, vamos a ir a visitar la pista de atletismo, una de las más altas de Europa, a 1850 metros sobre el nivel del mar. No es oficial, creo, bueno, ahora os contaré. Y lo que sí que me interesaba es contaros el tema del oxígeno, cómo funciona el oxígeno. A ver, aquí hay un pequeño lío. El oxígeno es el mismo, estamos a 1850 metros de altura, es exactamente el mismo 21% de oxígeno en el aire, en un litro. Pero ahí está, es que un litro de aire, y es donde yo me hacía el lío, y donde no entendía por qué aquí recibimos menos oxígeno con cada bocanada de aire, ¿no? Aunque el aire tenga el 21% de oxígeno, hay una mayor presión atmosférica, lo que hace que el aire pese menos, porque hay menor presión atmosférica, hay menos aire encima de la cabeza. Presión quiere decir que un litro no pesa lo mismo aquí que en Valencia, que estamos a 15 metros sobre el nivel del mar. Un litro de aire pesa 1 kilo. Si tú puedes llenar tus pulmones con 2 litros de aire, pues te pesa más en Valencia que aquí, es menos denso. El mismo litro pesa aquí menos que en Valencia, eso es que me hago un lío, ¿eh? No es fácil entenderlo. Entonces el porcentaje de oxígeno es el mismo, pero en tu bocanada, a ver si me voy a hacer un lío otra vez. La cuestión es que tu cuerpo se adapta mediante el mecanismo este tan famoso del EPO. Pero esto es una forma legal de generar adaptaciones en tu cuerpo y cambiar literalmente tu motor. Aunque también pues hay muchos estudios que dicen que si no estás por lo menos de 2 a 4 semanas, tampoco vas a notar una mejoría. Y tampoco dicen que no está directamente relacionado en que tú vayas a correr más luego. ¿Veis? Aquí están las figuritas. Es como un museo. Vamos a ir por el césped. Es como un museo en medio de los Pirineos. Un museo al aire libre. Bueno, vamos a escuadriñar por aquí. Imagino que contando la historia de Font-Romeu y de sus detalles, aunque me parece que en francés, aunque no me he traído las gafas de leer de lejos, porque... Pero bien, entorno agradable, montañés, lleno de senderos para correr, sobre todo para corredores asfalteros. Esto es el paraíso, por eso muchos se vienen a vivir, y no solo los de élite, los que aspiran a élite y los que aspiran a ser aspirantes de élite. Y luego está la gente como yo que le gusta simplemente correr y curiosear. Y bueno, he venido hasta aquí un poco de casualidad, casi queriendo pero sin querer. Esta ciudad la conocía, pero no me acordaba de que esto fuera, por ejemplo, donde vivía Kilian Jornet, que es por eso que corría tanto. Claro, pero también uno se especializa en la zona donde está. Y aquí, pues fijaros el terreno. Esto es apto para traileros, asfalteros, es lisito, facilón. Y hay más de 300 rutas solo colindantes a Font-Romeu. Más figuritas. ¿Ves? Esta especialmente está chula. Es un 8 de un infinito en la que se puede interpretar, pues eso, puede ser una pareja, padre e hijo, están juntitos jugando a las cartas. Bueno, cada uno tendrá en su cabeza sus interpretaciones es lo bonito del arte, ¿no? Que cada uno interpreta el arte según su espejo de su propia alma. Bueno, pues aquí tenemos, como no, un homenaje a un animalito que abunda en los Pirineos. Muy currado, ¿eh? Bueno.
Como os he dicho aquí, pues hay desde mountain bike, también ciclistas de carretera, porque hay muy buenos asfaltos, tanto para bici como para corredores, aunque bueno, no hace falta ir por medio de los coches. Y también descalzo está muy bien, ¿eh? Hay muy buenos asfaltos para ir descalzo, incluso por aquí se podría ir. Pero bueno, para no tener que estar poniéndome, quitando las sandalias, fijaros en esta figurita súper currada, súper currada. No sé qué han utilizado, pero reciclado todo, vamos. Aquí tenemos hasta sus zapatitos. Por detrás se abre una puertecita y se le puede ver sus riñones y sus cositas que le hacen estar aquí. No sé qué lleva en la mano, como un mapa mundi. Si queréis beber agua, aquí tenéis el grifito. Se parece a un Quijote, el Quijote del Pirineo. Vamos, se le han puesto hasta tetillas. Está súper currado, súper chulo, pero hay que venir a verlo porque, mira, luego te encuentras detalles por aquí que en la cámara seguro que no los veis. Le sale un grifo de la cabeza con puertecita incluida. Súper chulo. Pues esto que, bueno, la verdad es que también es un poco mezcla, ¿no? Estamos para ver los pinos y ver el entorno natural y de repente te ponen ahí unas esculturas, fijaros allá en el fondo, una escultura naranja súper llamativa. Es un camino decorado. Y esto solo es el abrir la boca aquí en Font-romeu. Luego en alrededor es espectacular. Y aquí tenemos una escultura en medio del monte que a mí me gusta especialmente por lo interpretativo que puede ser por cada uno, ¿no? En este caso a mí me recuerda a mi cerebro. Pero bueno, según el letrerito, es pues la línea espacial. Esto podría ser el recorrido perfectamente de la Tierra o del Sol o de la Luna, que hace, pues en combinación con todos los astros y el universo y la relatividad que tiene entre unos cuerpos y otros, ¿no? Y también con la expansión del universo. Porque al final es súper curioso cuando te metes en temas del espacio. Bueno, y estamos en la Tierra, ¿eh? Y aquí con un fil laram, un hilo de aluminio, nos han creado una escultura que puede dar pie a infinidad de interpretaciones y que al final el arte te lo construyes tú con tus propios ojos cuando te haces una visión, una realidad propia y personal, porque al final este mundo es una experimentación personal y la realidad te la construyes tú. Y estas son realidades que otros artistas construyeron y que tú puedes interpretar a tu manera. Bueno, una forma de ver el arte. Otra esculturita, este es el rombo original que nos ponían en la tele, pues lo han puesto aquí y fijaros la base es pequeñísima y luego el rombo pues tiene su tamaño, que parece que esté ahí, que como sople el viento, pero seguro que le han puesto ahí una buena viga de soporte. Por dentro tendrá su truco. Le habrá preguntado a algún artista fallero porque esto no se cae. Depende que falla. Bueno. Seguimos haciendo un poco de deporte, generando glóbulos rojos. Ahora sí, ¿eh? Ahora sí que os voy a ver. Ahora cuando vuelva a Valencia, vamos a ver. Bueno, voy a estar una semana aquí, ¿eh? La verdad es que mucho no será. Pero un 1% me falta a mí para adelantaros. Aquí unas esculturitas del tren amarillo, que es una de las cosas que son para ver también, sobre todo por el paisaje. Podéis buscar en internet si queréis. Además, no sé qué, yo os voy a contar lo que es la parte deportiva. Pero, en fin, ¿veis? Tenéis aquí un indicador, Sendero Trail número 5, pero tendréis un montón. Además, son fáciles. Insisto con esto porque no es nada técnico el terreno. Y por eso digo que es apto para todos los niveles, gustos. Y bueno, sí, hay mucho desnivel. Y esta es una de las cosas por las que uno mejora cuando viene a Font-romeu. Porque hay mucho desnivel. Te tienes que acostumbrar, incluso en las mismas calles de Font-romeu, pues a andar para arriba, para abajo, como un loco. Así es que no solo está eso, sino además que tienes un montón de amigos que todos vienen a lo mismo. Vienen a por los glóbulos rojos. Y
Sí, entonces hay muchos entrenadores, centros deportivos, spas. Tienes un entorno al cual, pues si tu entorno no es favorable, cambias de entorno. Te vienes a un entorno como este y bueno, y luego vuelves al entorno anterior. Pues una de las claves de mejorar entrenando en altura no es hacer más. Primero es hacer menos, porque hay que adaptarse. De hecho, los 2 primeros días empecé a correr como un loco y me entró una tortícolis. Vamos, yo no sé si, claro, el cuerpo de repente, entrenar a altura, estando acostumbrado a 40 metros sobre el nivel del mar, pues la clave es hacer exactamente lo mismo, que hacías incluso menos, ir adaptándote poco a poco y luego ya entrenar con normalidad, pues como si estuvieras en casa, pero a 1800 metros y mirad allá al fondo esa preciosa cosa roja de las que algunos estamos enganchados. Voy a extender el palo, así hacemos una entrada espectacular a lo que es la pista de atletismo, una de las pistas de atletismo más altas de Europa. Expresamente, pues todos los de España, todos los españoles que quieren entrenar a altura, algunos se van a Bronchales, a Sierra Nevada, y esto es otro punto, que es Font-romeu, con su pista a 1850 metros sobre el nivel del mar. Una pista no oficial porque tiene 6 carriles, podéis ver. Ya puestos hubieran podido poner 2 más, pero tampoco nos vamos a quejar que en medio de los Pirineos tengamos una pista de atletismo. Y ahora vamos a probar suerte, a ver si nos dejan entrar para ver la textura. Creo que no nos van a dejar, porque hay que tener licencia federativa. Yo la tuve el año del coronavirus. A buenas horas me saqué la licencia. Me anularon todas las carreras y digo, mira, ¿para qué? Pues bueno, otro año me volveré a licenciar. A mí me gusta la velocidad, sí, bastante. Distancia corta y además las maratones, me gustan todas. Pero, en fin, vamos a ir al centro de alto rendimiento, en el cual no solo es atletismo. Y bueno, pues donde uno de los motivos por qué tanto deportista, aspirante a deportista de élite, aspirante a aspirante de subélite y los que aspiran a ser un paquete simplemente también. A mí me gusta también escuadriñar estos sitios a ver si tiene algún efecto. He estado una semana entrenando aquí, sé que es poquísimo, pero ya con eso, al menos las sensaciones es lo que buscamos. Aprovechamos esta salidita para entrenar fondo. Aquí dice que lo que más interesa es entrenar fondo. Series, bueno, pues haz tus series y haz tus cosas porque forman parte de la rutina, pero de lo que se trata es de generar esa adaptación fisiológica en la que pues tu cuerpo fabrica más glóbulos rojos. Tampoco nos vamos a liar con eso. Un 3% dicen, 3% más cada mes. Cada mes no, como máximo un 3% más. Y ahí se queda la cosa, aunque vivas aquí. Que luego no es tampoco un 3% más de velocidad. Esto es como las zapatillas, cogete las zapatillas también, sumas la sauna, que también te dan un 1, puerta cerrada. Pero preguntaremos. ¿Qué podemos hacer para entrar? Vamos a preguntar a la entrada, no voy a grabar, vamos a ser corteses. El centro de alto rendimiento y de momento no había nadie en la puerta, las puertas están abiertas. Sí que hay unas tarifas porque hay una pista de hielo. De hielo, sí, de hielo. Y por 4 pavos, barato, barato. Y bueno, esto de barato, pues estamos en Francia. La verdad es que en Francia, relativamente a España, pues no es barato. Sí hay una particularidad que el alojamiento en verano en Font-romeu es mucho más barato que luego el otro lado en la frontera de España. Y está al ladito de la frontera, Font-romeu es fronterizo. Y
Y bueno, llama la atención de que el alojamiento está muy bien. Nosotros nos hemos pillado un apartamento precioso, con terracita, a la montaña directa. Y la mitad de precio, digamos que en calidades, a mitad de precio de lo que es al otro lado de la frontera, pues no sé, en Llivia, en Puigcerdà, también, seguramente porque allí no hay mucha oferta y hay mucha demanda, pero luego sí, el resto, los restaurantes y demás, pues es el doble de caro. Aunque también tiene supermercados económicos a precios parecidos de España, depende de productos que compres, pero puedes, digamos, hacer una vida parecida a España en cuanto a alimentación, siempre y cuando no te vayas de bares o de restaurantes que sí son el doble de caros, pero aquí los sueldos son el doble de caros. Vamos a salir porque yo no encuentro el acceso a la pista. A ver. Será por aquí. Hay una flecha. Si hay una flecha, nos vamos a colar. A ver. Ahí va. Nos hemos metido en un vestuario de patines. No, por aquí no va. No va a ser. Están como entrenando, tienen ahí. Muy bien. Vale. Vamos a salir. A ver, será por pista de atletismo. Vamos a subir hacia arriba de la montaña. Vamos a aprovechar, entrenar no solo en altura, sino cuestas, porque esa es una de las claves. El camino montañés, las pistas que recorren Font-romeu, las cuales pues los deportistas de élite vienen aquí con esa ansia competitiva. Bueno, no vamos a ser así. Aquí es una ciudad perfecta para vivir. Dicen que las ciudades frescas en altura pues son de lo más saludable para todo el mundo. Tenemos pues atletas de todo el mundo, de 51 países, que están pues bueno, haciendo sus entrenamientos en pista y hola. Y bueno, aunque no tocaremos la pista, tocaremos los senderos clásicos, las pistas forestales y los senderos por donde suelen correr los deportistas de élite más grandes de la historia, como por ejemplo Kilian Jornet, que vivió aquí muchos años, no sé si sigue viviendo, a ver si nos lo cruzamos, le damos con el palo, nos picamos con él y por ejemplo un pico muy famoso en el cual pues él tiene el récord, que es el pico Carlick, 2.900 metros de altura, subiendo desde Font-romeu. Él lo hizo en 47 minutos. O sea, no voy a comprobar, pero sí que vamos a ir para allá un poco, a ver qué nos deparan estos caminitos. Otra pista, esta es de juguete, que parece que sea un poco más pequeña, o serán 400, no lo sé, pero es más estrecha. Es como de asfalto o de hormigón. Aquella sí que parece que tenga un acceso libre. Bueno, pues otro día vendremos, aunque bueno, tampoco es que teniendo toda la montaña, pues tampoco es que vayamos ahí a... Pero bueno, un entorno perfecto para el deportista que le gusta, Vamos a explorar caminitos. A ver qué dice por aquí. ¿Veis? Aquí tenemos asfalto de montaña. Pero ya un ciervo, fijaros. ¡Hola, ciervo! Si voy para allá, 1.500 o 2.000, lo que tú quieras. Vamos a ir para arriba, que he visto un ciervo, a ver si lo saludamos. Miradlo por allá.
fantástico. Más esculturas. Han asfaltado aquí. Esto es súper curioso. Han asfaltado los caminos de montaña. Pues yo ir descalzo, lo que pasa es que es un cuarto de hora para quitarme el nudo de la sandalia, pero esto es una texturita, bueno, rugosilla. Será para la nieve, para el hielo. A ver si estoy yendo bien. Un poquito por un sendero, el sendero del museo, que también está balizado. Tenemos asfalto de montaña para corredores de asfalto a 1800 metros en altura. Tenemos terreno no tan complicado, pero también para el que le gusta el trail. Pues aquí han venido muchos de los grandes a entrenar y siguen estando. Ahora estamos en un mes un poco raro, que seguramente están todos de vacaciones. Pero bueno, en todas las épocas, esto es una estación de esquí y hay pues muchos senderos para hacer esquí de fondo. Y por supuesto, pues un entorno favorable en cuanto a material de alquiler. Y bueno, pues para ropa de esquí, ¿no? Cada uno con sus cachivaches, ya lo veis. Esquí de fondo en pleno verano. Lo que hace la tecnología, ¿eh? Y nos vamos a aventurar, ya que estamos, que no sé cuándo volveremos, los Pirineos de la parte francesa, de la Cerdaña catalana, pero la parte francesa. Y podéis moveros con el móvil, con gafas de realidad virtual, aunque como siempre os digo, lo mejor es que vengas. Si esto te sirve para abrir boca, pues perfecto. Y aquí tenemos para hacernos la foto. A ver cómo me pongo yo al otro lado. Va a ser difícil. Bueno, sí, mira, si me ocurre la gran idea, luego igual lo puedo encuadrar. Claro, si ahora yo meto la cámara por el cuadro, pues el que va a salir soy yo. Vamos a ver. Esto es todo técnica. Espera que me corte el palo, que cuanto más largo, que son 3 metros de palo tipo vista dron, más difícil es sujetar. Bueno, pues aquí tengo yo la foto de hoy. La panorámica de Font-Romeu, con marco incluido. Porque tienen los museos de montaña. Y ahora nos viene un poco la zona técnica. Bueno, yo es que esto técnica tampoco, pero ya os digo, yo no es que sea mi fuerte este tipo de terrenos, pero siempre la curiosidad mató al gato. Así es que menos mal que no soy un gato. Aunque bueno, nunca se sabe. Estas cosas con prudencia siempre. No las digas muy alto. Pero lo encantador de la montaña es que uno viene a la aventura. Y otro día. Yo he venido a correr en firme. Me gusta el trail, pero esto lo suelo hacer más por la tarde. Ahora estamos por la mañana y por la tarde más de andar. Sí que ya me meto por algún caminito. Ahora os enseñamos la parte de los corredores, de los deportistas. Los que vienen a entrenar, trail, asfalto. Y bueno, pues una de las cosas que tiene esta zona es que no solo vienen los de élite, ya os digo, muchos amigos sueñan con venir o han venido y se busca pues eso, un mejor motor, ¿no? Y creo que las sensaciones ya de primeras, esa menor presión atmosférica, pues te hace ir como más liviano. Luego le preguntas al ChatGPT y te dice que no, que es ínfimo, que el peso que pueda haber de aire en tu cabeza tampoco te vas a notar nada. Pero si es menos denso, molecularmente pesa menos. El aire aquí en 1 litro, en una zona espacial de 1 litro de cúbico,
no pesa, o sea, sí, aquí pesa 1 kilo, pero en Valencia pesa 1,2. Entonces esto es como para dummies. Tus pulmones tienen la misma capacidad aquí que en Valencia, pero en lo que tú cojas de aire, como ese aire pesa menos aquí, en su porcentaje hay menos oxígeno, pero el porcentaje del aire es el mismo. Es que esto es un lío, ¿eh? Esto hay que estudiar. Hay el mismo oxígeno, pero pesa menos el aire. Hay menos presión atmosférica en la cabeza. Bueno, en el aire va. Eso, es menos denso. 1 litro pesa menos aquí que en Valencia. A ver si me aclaro. Lo digo por mí. Estoy aclarándome. Claro, luego vuelves a Valencia y en esa misma bocanada de aire, pues hay más oxígeno. Aquí tu cuerpo se ha tenido que adaptar, porque tu cuerpo siempre necesita el mismo oxígeno, por así decirlo. Se ha tenido que adaptar en sus receptores del EPO, que yo ya me pierdo con estas cosas que parecen trampa, porque nos han enseñado a que estas cosas hay mucho truco, ¿no? No me voy a meter en política ni debates, pero, en fin, si alguien se puede permitir vivir en altura, pues eso es trampa. O si alguien se puede permitir zapatillas de carbono cada mes, eso también es trampa. Pues no, estamos en una sociedad de esta configuración que tenemos que aceptar. Y ya está. Ahora, a mí me gusta ir descalzo, que no me arrebata nadie. Esa es otra. Bueno, seguimos. Hasta luego. Vamos a saltar de silla, así por lo menos no nos perdemos, sabemos dónde estamos. Si vamos línea recta para abajo, volvemos al punto de partida. Tenemos como referencia el telesilla. Anda, que está altito, ¿eh? Claro, esto es una pista para esquí de fondo en verano. Bueno, y en invierno, pero curioso, sí. Subir para arriba tiene su fondito. Mañana me vendré a correr descalzo por aquí. Mola. Está finito, está finito. Un poco rugoso para el hielo, pero finito. Qué guay. Y encima es montaña con asfalto. Esto es mi sueño, porque siempre me ha gustado la montaña, me ha gustado el trail, pero soy un patazas. Tengo las patas que, no sé, desproporcionadas, y como que el equilibrio en montaña, pues no tengo mucha habilidad. Cada uno nace con las suyas, ¿no? Tengo otras habilidades, pero esta de ir por montaña, pues no. Y altura, cada uno al gusto. Y como digo, esto es un sueño para mí, que hayan asfaltado la montaña. Puede ser una aberración para otros, lo entiendo, pero vamos, que luego voy huyendo de la tecnología, pero del asfalto resulta que me gusta, ¿no? Esto es como, no quiero ser hipócrita, que para unas cosas cuando me interesa sí, cuando no. Vale. Vamos a seguir el teleférico por una vía asfaltada en montaña. Luego, vámonos. Para abajo sí que van. A ver, uy. Oh, madre mía, creo que a lo mejor por aquí no voy bien. Pues me toca ir por el césped, aunque tenga el asfalto ahí al lado, porque esto es una pista dedicada para esquí de fondo. Incluso tenemos inclinación para la curva hacia abajo. Esto es una maravilla. Esto se tiene que disfrutar un montón, sobre todo para abajo. Tenemos hasta la red para que no se vayan por el precipicio. Bueno, tampoco es que tengamos precipicio, pero vamos, se entiende, que no se salgan demasiado. Así que iremos subiendo poco a poco para asegurarnos de no invadir
alguien que gire, porque van a toda leche, ¿eh? Van como a 40 o 50 por hora con los esquís de ruedas. Ya tengo visual. Bueno, a ver. Y volvemos, parece ser, a la pista de atletismo. Sí, es circular. Sendero de peatones. Debe poner. Sendero para trail. ¿Qué hacemos? Vamos para arriba. Si es que voy a sacar un entrenamiento que una de dos. Me quedo en la cama 3 semanas o vamos. O ahora cuando vuelva a Valencia os lo explico. Voy a pillar glóbulos rojos aquí para todo el año. Y eso me pone cara de colocado. Que eso es otra de los últimos estudios que llaman del corredor, que siempre hemos dicho receptores de endorfinas, que no hay quien lo entienda, porque al final son como electricidad que va de una neurona a otra, y resulta que no son las endorfinas, que las endorfinas van más por la motivación, ¿no? El perseguir. Aquí vienen muchos buscando endorfinas, es como el sueño, la zanahoria. No es por eso que corren los corredores, o es esa sensación de satisfacción después de las carreras, y siempre cuando te hayas exprimido un poquito. Eso de ir lento no vale para las sensaciones, digo, vale todo. Pero si uno quiere esa sensación de bienestar, de calma, eso que experimentas, como que has cumplido. Satisfacción interna, aunque te haya salido mal la carrera, esa satisfacción del esfuerzo siempre está. Y ese colocón cannabinoide, misma región del cerebro que la marihuana, se activa. Y estos son los últimos estudios. Marihuana gratis, vamos, por así decirlo. Si sin gastarte un duro, corres durante 20 horas, según los estudios, corres durante 20 minutos a toda leche, 70-80% de tu máximo. Primero tienes que saber cuál es tu máximo. Y muchas veces es 70-80, parece que no, pero es un nivel umbral de estar vivo, de estar dándole un poquito, sin pasarse siempre. Bueno, cada uno tiene su nivel. Y es en esa zona que durante 20 minutos empezamos a experimentar esa sensación de haberte fumado un porro. Pero sin el mareillo, seguramente sin resaca. Vamos, que son los mismos mecanismos. Eso sí, te tienes que esforzar. Ahora, a mí me mola, ir a un ritmo que puedas sostener, que vas lijado, que te sientes bien, porque no es al límite, pero casi. Pues es una sensación que mola, sensación de velocidad generada por ti, que sin ayuda de nada, bueno, depende lo que llamemos ayuda. Los glóbulos rojos son ayuda. La catapulta de la placa de carbono se supone que también es ayuda. Los suplementos que te puedas tomar o la cafeína también es una ayuda. Haberte metido a la sauna 4 veces a la semana también puede aumentar unos porcentajes convenientes. Entonces, claro, súmalo todo. Al final no hace falta ni entrenar, no hace falta ni que corras. Pues sí, lo que más influye es el entrenamiento al final, arriba o abajo. Y nos vamos a meter y hacer unos cuantos kilometrillos más. Hoy toca rodaje largo, aunque estoy parando de cuando en cuando, porque ahora ya he cambiado mi forma de entrenar. Ya no me importa parar, andar, correr y un poco seguir las sensaciones. Exprimirse de cuando en cuando también está bien. Me gusta mucho hacer sprints a la carta, sin estructuras concretas.
Y bueno, como os decía, vamos a seguir un poco la aventura, a ver si descubrimos algo. Pues este fantástico paisaje pirenaico francés. La tierra de Kilian Jornet, a ver si se me pega algo. Por aquí cerca está el pico Carlit, muy famoso por él mismo. Y también por su entorno, lleno de lagunas, de deshielo y muy famosas también, el lago de Busilles. Iremos a visitarlo de aquí un par de días. Y por aquí también un recorrido marcado, en el que llega una roca llamada la Roca de la Calma, que ahora veremos lo que es. Y que bueno, pues hasta ahí tendremos un trozo para dar la brasa en el vídeo. Seguimos en el canal de Barefoot Angel con o sin tus gafas VR, en el que puedes inspeccionar el paisaje a tu alrededor. Este es un camino fantástico. He creído oportuno grabar. Y bueno, pues podéis observar ese entorno pirenaico en el que estamos rodeados de pinos, de sombra. Y un asfalto finito, no técnico, apto para solteros, sandalieros como yo, parafutianos. Descalzo podría ser perfectamente también. Estaremos ya a unos 1900 metros sobre el nivel del mar, haciendo trabajar las glándulas del EPO. A ver, que no voy a sacar nada, claro, ya lo sé. Pero ¿y las expectativas? Eso sí que mola, ¿no? Hacerse ilusiones. Porque aquí uno viene por ilusión también, ¿no? Que luego consiga o no esas adaptaciones. Pues bueno, por eso están los entrenadores, los que saben, los que no, el ChatGPT o no, o tú mismo, tu mejor maestrillo está dentro de ti. Aunque bueno, a los maestrillos también hay otros maestrillos que les enseñan, que fueron enseñados en su día. Bueno, un búnker, o no sé, vamos a ver qué es esto. Esto es un búnker, esto es para la guerra mundial, te metes aquí, no sé. Aquí se vienen a hacer un graffiti en altura. Subiremos a ver si luego en la cámara descubrimos algo, por ver qué es. Yo no sé si es un búnker, luego lo miraremos a la Google Maps. A lo mejor es, no sé, otra cosa. Pues ya lo veremos después. Seguimos, esta vez monte para abajo. No me hace tanta gracia ir para abajo, yo lo que quería era subir. O sea que por aquí al Carlit no va a ser. Está casi a 3000 metros. Con sus glaciares, con sus laguitos, más de 13 creo que hay. 13 por un lado y otros 4 o 5 por el otro. Y bueno, pues vamos a simplemente, pues esto está marcado, sendero de trail, pero ya os digo, esto es precioso, sobre todo la cantidad de sombra y terreno corredero. Ya estaba bien que me callara un ratito, ¿no? Aquí con la paz de la montaña.
hemos venido a parar a un pueblo, Egat. Pues hemos ido por la montaña y nos hemos pasado de pueblos y nada, pues ahora vamos a ver si podemos volver. Y bueno, aprovecharemos la visita a este pueblo pirinaico, Egat, y a ver si desde aquí podemos tener opciones de volver más por la vía rápida a Font-romeu, porque ya llevamos unos cuantos kilómetros. Siempre pasa igual, aquí es fácil pasarse de kilómetros, porque uno va encantado de la vida, de querer ver más. Pero si no, no lo vamos a acabar. Pero en fin, vamos a alargar el palo, que veo unas vistas merecedoras de alargar el palo, vista dron. Dron cogido, porque aquí en la mayoría de los sitios prohíben los drones. Se sube por escaleritas a las casas. A ver si podemos vislumbrar la montaña por allá. Hay una boca calle que creo que podremos tener vistas espectaculares. A ver si volvemos por asfalto, por la vía rápida. Nos hacemos unas series hoy, aprovechando que estamos en altura, ¿eh? Como si eso fuera, no sé. Aquí están los pinos que nos tapan la vista. A lo mejor. En fin. Luego grabamos más, donde lo tengamos claro. Un camino de vuelta fiable a Font-romeu. Hemos preguntado a los simpáticos franceses, unos franceses que me han explicado que sí, por aquí vienen de Font-romeu, aquí en el cartelito también lo dice. Y aquí tenemos una vista preciosa, y allá lo que veis pues es un horno solar que está en Font-romeu. Es el horno solar más grande del universo conocido desde que ocurrió el Big Bang, y es un horno solar de la estrella del Sol que tenemos nosotros, porque no sé si habrán más en el universo, pero fijaros la cosa enorme que se ve allá con unos espejos concentrados. Es algo curioso de ver, estaría guay llegar hasta allí, pero me parece que en línea recta parece fácil. Y bueno, y las vistas espectaculares del entorno. Pues en otro momento nos hemos bajado aquí y, aprovechando este espacio donde os explicaba lo del horno, vamos a ver esta monstruosidad en 360. Estamos frente al horno solar de Ordello, uno de los hornos solares más grandes del mundo. Su funcionamiento es simple. Concentra luz, parecido a un láser, a 3500 grados, pero gratis. 63 espejos de 8 por 6 metros reflejan la luz del sol hacia este gran edificio de espejo cóncavo, 40 metros de alto por 53 de ancho, donde concentra aún más esa energía en un solo punto. El horno se utiliza para investigación científica, para calentar materiales y ver sus reacciones, que provienen de radiación solar a temperaturas concretas. Por ejemplo, extraer hidrógeno del agua gratis. Y no digo más, por si acaso. Y después de perdernos, como es de costumbre, pues llegamos un poquito a la civilización. Creo que ya estamos acercándonos a Font-romeu. Llegamos a una zona de asfalto. Dice que camino cortado. Pero bueno, nosotros no somos coches. Y vamos a seguir la intuición un poco, porque aquí no he visto un cartelito por allá. Vamos a ver si nos ponen algo en claro. Poca cosa, la verdad. Han arrancado las pegatinas, ya les vale. Pues nada, mucha forêt, mucho bosque, la forêt, no sé si se pronuncia así. Muy boscoso, zona del Pirineo francés. Parece que estamos, según el cartel indica, en la ruta de la Socarrá.
de la socarrade. Hoy precisamente no es que dé un sol muy sofocante, son temperaturas súper agradables en verano en Font-romeu, fresquito, fresquito, y por la noche la flipas. Vamos, aquí, pues además en invierno tiene que ser pues muy buena zona también para entrenar, hacer esquí de fondo o esquí, hay un montón de pistas y telesillas y de todo. Y bueno, pues como muchas otras partes de los Pirineos, solo que esto tiene la peculiaridad de ser una ciudad de deportistas. Vamos a seguir por el sendero, a ver si hay posibilidad, aunque nos metamos un poquito en berenjenal un poco más técnico. Lince de Font-romeu, por aquí va a ser. Todo lo que ponga Font-romeu, buena indicación para volver, porque mola perderse, pero no tanto. Ahora, por aquí, por lo que me estoy dando cuenta es que está todo muy bien señalizado. Hablando de señalización, aquí hay una bifurcación sin más. Aquí está la señal de Rambo, será por aquí. Rambo pasó por aquí, pues yo también. Por eso uno vuelve más fuerte, porque se tiene que adaptar, se tiene que perder, perder, entre comillas. No vayamos aquí a invitar a la gente a que haga locuras, pero sí, explorar es fantástico. Es una zona muy segura porque son caminos que todos van conectados, circulares, muy intuitivo también. Si no es al norte es al sur, aquí hay una montaña, para allá no va a ser, aunque siempre la queremos cruzar. En fin, pues bueno, cambiamos un poco de terreno, un poquito más escarpadito. A ver si es para arriba o para abajo, vamos a ver qué nos indican. Esto es un sendero de trail, circular, el 1, el 3, el 8 y el 11. Bueno, ¿por dónde iríais? Mi intuición me dice que quiere ir para abajo ya, que creo que allí hay una esplanadita de césped, allí despediré el vídeo y así estoy más a lo que estoy, que es volver a casa y poder editar el vídeo. No editaré mucho, lo pondré en 360 y así tenemos la experiencia inmersiva, pues como por ejemplo como si estuvieras acompañándome. Te puedes poner las gafas en un ventilador, en una cinta de correr y nada, acompañarme en el trayecto, y otro día cuando puedas pues te vienes a Font-romeu y experimentas lo que es la presión atmosférica más baja, menos densidad de aire, misma proporción de oxígeno pero menos te entran los pulmones porque es más disperso el aire, entonces te llena el pulmón enseguida antes de lo normal, entonces entra menos oxígeno porque la proporción en el aire es la misma, pero el volumen no, y la densidad tampoco. A ver si me aclaro, seguro que ha quedado claro en el vídeo, creo que lo he intentado explicar 3 o 4 veces, cada vez peor. Y mira que hay un montón de preguntas siempre que uno se hace porque no cuadra, ¿no? Muchas veces has visto gente que ha venido aquí a entrenar en altura y luego no has visto tampoco cambios. Pero sí creo que al menos en cuanto a sensación va a haber hay un antes y un después, porque una cosa es que el cuerpo se adapte a recibir más oxígeno, entonces claro, luego el chute es mayor, aunque luego no lo utilices para ir más rápido, sí seguramente para aguantar más tiempo, porque serás más capaz de absorber energía. Fijaros qué cosa más bonita. Bueno, es un campo de algo. Ah, claro, esto es un campo de golf. Esto es artificial, bueno, semi, porque natural también es. Estamos en los campos de golf de Font-romeu, que bueno, pues incluso para golf. Hemos visto pista de hielo, campos de golf, pistas de tenis, pistas de ping-pong, pista de atletismo, campo de rugby, hemos visto antes. Y bueno, pues mucho espacio de aventura. A quien le guste esto del soporte de vida, que van con los cascos, barranquismo, o estos que van colgados por los árboles con el arnés de la vida, que le llaman, y con tu casco, pues hay un montón de empresas y zonas que tienen espacios muy chulos y recorridos fantásticos y para, bueno, pues para
para quien se atrevan este tipo de cosas. Y de perdidos al río, como no podía faltar, pues nos hemos metido en un berenjenal, un charqueral. Es normal que vamos con las chanclas. ¿Ves? No voy descalzo, pero como si lo fuera. Vamos a ver. Esto ya es porque me estoy embadurnando un poco los pies para luego decir a mi mujer: mira, he ido a de aventuras y me he metido ahí en un barranco. Bueno, ya tengo los pies decorados para que se vea que soy un barefoot runner de pedigrí. Bueno, pues seguimos por este entorno que le da la vuelta al campo. Es que quiero ser tan técnico, iba a decir circuncida, ya ves tú, ¿quién entiende circuncida? Nadie, yo solo. Vamos a ver, que le da la vuelta, un camino que le da la vuelta al campo de golf, ya está, para que se me ha metido una piedra normal. Y ya está, y no hay que comerse la cabeza tanto. Está chulo, ¿eh? Un campo de golf en plena montaña. Si me dejaran correr descalzo, vamos, por ahí sería el rey de la pista. Bueno, pues ya vemos un poco de civilización por allá, una señal. Vamos a seguir un poquito. Ahora es el pie que resbala un poquito en la sandalia por ir de guay, así en plan aventurero que se cree muy técnico. No, nada de técnico. Asfaltero me gusta, y me gusta la montaña, pero me gusta correr, hacer sprints, todas esas cosas que uno sueña también. 0,9 dice. Eso es que ya estamos. Hemos hecho 3 kilómetros desde el pueblo de Gat. Parece mentira, pero se han pasado volando. Y más en el vídeo, que voy cortando. Pues, si no me equivoco, pues ya estamos en Font-romeu. No sé en qué zona exactamente, no sé por dónde ir. Vamos a ir para abajo. Pero aquí no continúa el camino. Pues todo lo que baja sube otra vez. Pues subiremos. Y es que los que venimos a Font-romeu, pues eso, los que venimos a Font-romeu, antes de que se me había cortado el vídeo, ya he llegado a casa, aquí, un alquiler vacacional que en agosto te puede costar 500 euros la semana, con una terracita, con todo perfecto, con todos los servicios que hagan falta. Y por eso digo que la estancia en Font-romeu es a mitad de precio que en España, que el Pirineo español, pero la vida es más cara en cuanto a restaurantes y tiendas, pero los supermercados son solo un poquito más caros que en España, o casi prácticamente igual si vas buscando pues alimentación básica, ¿no? Como os digo, los que venimos a Font-romeu buscamos el cielo, pero para eso tenemos que subir hasta él. Anda que no cuesta. Y nada, pues eso, se me había cortado el vídeo y aprovechando para despedir pues tranquilamente, ¿no? Y ha sido un placer poderos mostraros la ciudad y hacer un poco los dientes largos para que los que gusta el deporte, aunque no seáis de élite, pues aquí pues vais a transformar un poquito el motor de combustión. Y la cuestión es llegar, sobre todo, por sentirse mejor, que luego en las carreras uno va al límite y mola cuando uno está respirando bien y está trabajando bien, ¿no? Y esto, estar una temporada en altura, pues tiene su base científica, aunque bueno, luego es muy a debatir lo que uno realmente gana en velocidad, por ejemplo, ¿no? No se trata solo de velocidad, se trata de cambiar el motor y también pues el entorno es muy favorable para deportistas de toda clase, ya os digo, de lo que os guste, aquí podéis encontrar. Nos vemos en próximos vídeos y ya os contaré esta semana a ver cómo han ido los glóbulos rojos, si noto algo.